Shalom, familia sefardí. Hoy os voy a hablar sobre la historia del por qué los españoles e hispanos tenemos dos apellidos. Y sí, parte de esta historia también tiene origen judío. Para responder a este enigma hay que hacer un seguimiento de los censos o registros de población a lo largo de la historia para saber cómo se tenía constancia del número de personas que había en cada región. Al menos en España, los primeros censos que han llegado hasta nuestros días se remontan a la etapa del Imperio Romano. El census romano era un registro oficial que se realizaba cada 5 años desde Roma para contabilizar a los ciudadanos y evaluar sus propiedades. Su objetivo principal era determinar el estatus social, las obligaciones fiscales y quiénes eran aptos para realizar el servicio militar. Lo dirigían los censores y los ciudadanos declaraban quién era el pater familia, el número de personas en la casa, las propiedades, esclavos y tierras. Por extensión, este sistema se aplicó también en las provincias del imperio, como Hispania, y hay evidencia arqueológica de estos censos en ciudades como Sevilla, Málaga o Zaragoza. Antes de continuar, por favor, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. Esta es la mejor forma que tenéis de apoyar mi trabajo para que pueda seguir creando contenido para vosotros. De todo corazón, muchísimas gracias a todos por vuestro cariño. Hasta el siglo XVI no podemos hablar de censos nacionales o generales, ya que la recogida de datos poblacionales hasta ese momento fue esporádica y limitada a fines fiscales, militares o eclesiásticos. Los visigodos continuaron con el sistema romano, y los musulmanes, por ejemplo, no llevaron a cabo registros poblacionales, sino que solo recogieron descripciones sobre la gente que vivía en los territorios a los que llegaban, y los datos que tenían en cuenta eran únicamente para saber qué propiedades tenían esas familias y así cobrarles los impuestos pertinentes. Las fuentes históricas fundamentales provienen de los reinos cristianos del norte. Conforme los cristianos fueron expulsando a los musulmanes de las zonas de Castilla, León, Aragón o Navarra, se fueron redactando los libros del repartimiento, de los que ya os he hablado en varios vídeos. Estos libros, como su nombre indica, servían para saber cómo se iban a repartir los territorios tras la expulsión de los musulmanes, y tanto la población cristiana como la judía fueron clave para repoblar y reconstruir estas regiones. En estos libros tenemos buenos ejemplos de cómo quedaba registrada la población. Una vez que se repartían las tierras y las casas, se anotaba cuántas personas había por familia o casa para así llevar un conteo de personas y poder calcular los impuestos que debían pagar anualmente. Esta es una fuente muy valiosa para saber en aquella época cuántos vecinos había aproximadamente en cada localidad. Posteriormente se elaboraron los catastros municipales y eclesiásticos y los libros de fuegos. En los catastros eclesiásticos, por ejemplo, se llevaban los registros de los fieles de cada parroquia, sus bienes y los diezmos que donaban a la iglesia. Y en los libros de fuegos se registraban el número de hogares o fuegos de cada localidad, anotando también el nombre del padre de familia para que de esta forma se calculara el número de impuestos que pagarían a las autoridades pertinentes en función del número de habitantes. Los primeros libros de fuegos, que datan aproximadamente del año 1360, se originaron en el Reino de Navarra y en el Reino de Aragón.
Conforme fue pasando el tiempo, los registros empezaron a recoger más información. Aquí ya son importantes datos como la profesión del padre de familia, su nombre y su religión. Hay que tener en cuenta que, a medida que las zonas ya cristianas se iban repoblando, el número de personas iba aumentando y era necesario identificar con mayor precisión a esos habitantes. Generalmente se usaban 4 métodos. Uno era añadir junto al nombre la profesión, por ejemplo, Pedro el herrero. Otro método era indicar la ciudad de procedencia, por ejemplo, José el de Toledo. Otra forma era hacer referencia a una cualidad o defecto físico, por ejemplo, Juan el Mozo o Martín el Gordo. Y otra técnica era indicar de quién se era hijo, una tradición, por cierto, muy judía, ya que así es como se han formado los apellidos judíos en hebreo a lo largo de la historia. Por ejemplo, de David ben Abraham a David el hijo de Abraham. De hecho, se considera que en español, siguiendo esta influencia judía, es como empezaron a formarse los apellidos terminados en "ez". Por ejemplo, Fernández pasaba a designar el descendiente de Fernando, Hernández el hijo de Hernán, Rodríguez el hijo de Rodrigo, y así sucesivamente. Lo mismo pasó con muchos apellidos hebreos al castellanizarlos. Al unir el prefijo ben, bar o bat, que significan hijo o hija en hebreo, se formaron un gran número de apellidos españoles como Benavides, Ventura, Benarroc, Benavente, Bárcenas, Barujo, Benatar o Benveniste, entre otros. Pues bien, usando alguna de estas 4 fórmulas, se evitaba repetir los nombres en el censo de un pueblo y así poder identificar con mayor precisión a los vecinos. Podríamos decir que en esta época empiezan a surgir los primeros apellidos tal y como los conocemos hoy día, pero funcionando como identificadores de tipo administrativo y fiscal. De esta forma, es fácil encontrar en los archivos registros como Pedro, hijo de Juan el Molinero, o Isabel, hija de Hernando, vecino de Talavera. Ya en el siglo XVI es cuando se crean los primeros censos o registros poblacionales a nivel nacional y usando ahora sí los 2 apellidos. El primero para identificar al padre y el segundo para indicar quién era la madre. Pero quizá os preguntéis, ¿y qué tiene que ver esta práctica con los judíos españoles? Entre los años 1545 y 1563 se llevó a cabo el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la corriente protestante que había surgido en otros países europeos. Con este concilio se establecieron una serie de normas para reafirmar las doctrinas católicas y así reformar la disciplina eclesiástica, lo cual sirvió para que el Tribunal de la Inquisición ejerciera aún más presión sobre los judíos conversos. Con el Concilio de Trento, a partir del año 1564, la Iglesia en España ordenó a todas las parroquias católicas llevar libros de registro oficiales de bautismos, matrimonios y defunciones. Se empezó a registrar a los bautizados con nombre y apellidos, el nombre de los padres y el de los padrinos. De esta forma se inicia un sistema de control religioso con el que se podía saber el nivel de pureza de sangre de la gente y así identificar el nivel de judaísmo que tenía una persona solo con ver sus apellidos. Es decir, incluso después de haberles obligado a convertirse al cristianismo, se cuestionaba el nivel de pureza de sangre de las personas. Tanto así que era una afrenta social si no se podía demostrar que tus 4 generaciones anteriores provenían de cristianos viejos. Y quizá también estéis pensando, ¿y por qué era necesario usar el apellido de la madre para demostrar si se era judío o no? Según la halajá, que es la ley judía, en el judaísmo es la mujer o la madre quien transmite la religión judía a sus hijos. Es decir, si tu madre es judía, automáticamente tú eres judío desde el momento en que naces.
Es por eso que la práctica u obligación de usar el apellido de la madre se consolidó como la prueba irrefutable de que una persona tenía o no tenía sangre judía. Posteriormente, entre los siglos XVI y XVII, la nobleza principalmente comenzó a utilizar 2 o más apellidos para demostrar que tanto su linaje paterno como materno provenían únicamente de cristianos viejos. La obsesión por la pureza de sangre y por demostrar que no se tenían raíces judías eran requisitos para poder ascender socialmente y entre la nobleza. De ahí que se fueran creando apellidos muy largos que pudieran demostrar que tanto padres como abuelos no provenían de judíos. Con estos apellidos se trataba de acceder a cargos civiles, eclesiásticos o militares y casarse con personas de familias influyentes donde se exigía demostrar no tener antepasados judíos y ya por extensión tampoco musulmanes. Estos apellidos rimbombantes que las familias usaban para limpiar su nombre eran combinaciones intencionadas e incluso inventadas para aparentar o certificar pureza de sangre. Por ejemplo, García Hurtado de Mendoza y Manrique, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera y Colonna, Fadrique Álvarez de Toledo y Mendoza, Pedro Téllez Girón, Velasco Guzmán y Tobar, y así un larguísimo etcétera. Posteriormente, esta práctica se extendió por todos los virreinatos y territorios de la Corona de España, como Hispanoamérica e incluso Filipinas y Guinea Ecuatorial, donde hoy día todavía mantienen el uso de los 2 apellidos. En definitiva, se puede afirmar que el uso de los 2 apellidos en la población hispana mundial, a diferencia del mundo anglosajón, por ejemplo, donde solo usan el apellido paterno, se debe a la necesidad que hubo en España por demostrar que no se tenía ascendencia judía por vía materna. El contexto histórico de la Inquisición y la obsesión por la limpieza de sangre jugaron un papel clave para adoptar esta medida. ¿Qué os ha parecido esta información? Como hispanos, ¿os imaginabais que los 2 apellidos que nos acompañan a lo largo de nuestra vida tenían esta conexión con el judaísmo? Dímelo en los comentarios y no olvides indicarme desde dónde me escribes, por favor. Es precioso ver cómo esta familia sefardí cada día crece más y en más lugares alrededor del mundo. Recordad que en la cajita de información de este vídeo, como siempre, os dejo los accesos a algunos libros de importantes historiadores que han estudiado este tema en profundidad para que podáis contrastar la información que os comparto. Hoy quiero finalizar con unos versos de la genial obra de la literatura española del Siglo de Oro, El Lazarillo de Tormes, donde precisamente se trata la cuestión del linaje y la pureza de sangre con respecto a los judíos. Cabe destacar que, aunque de autor anónimo, esta obra siempre se ha atribuido a un posible escritor judeoconverso. Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en un próximo vídeo. Aunque dicen que su padre fue noble y cristiano viejo, lo cierto es que muchos murmuran que su entrevista pública con los judíos le dejó mal grado entre los antiguos y que cada quien le mira con recelo de su linaje.